Ya chiquillo, ya. Entonces, el otro día, como recordatorio, lo que vimos fue que empezamos a describir la materia como una colección, así rápido demostrando el mono, como una colección de dipolos, ¿cierto? De dipolos a nivel microscópico. Entonces, y lo que estábamos pensando en que, qué es lo que pasa cuando tenemos esta materia en presencia de campos eléctricos externos, por ejemplo, de algún potencial eléctrico. Recuerden que ahora potencial y campo eléctrico son como, si existe uno, existe el otro, por supuesto. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces dijimos, estos dipolos se alinean, ¿cierto? Y por lo tanto queremos ver ahora qué es lo que pasa como que a nivel macroscópico del material, ¿cierto? Entonces, para eso es que definimos nuestro vector de polarización, ¿cierto? Que esencialmente es como una densidad de momento dipolar, ¿cierto? Y que están relacionados mediante esa forma. Y hicimos el desarrollo matemático y finalmente lo que encontramos era que si es que yo conozco el vector polarización en un medio, entonces conozco las densidades de polarización superficial y volumétrica y están dados por estas expresiones que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo conozco el vector polarización en todo el espacio y le calculo su divergencia, entonces conozco cuánto vale o cómo se redistribuyen las cargas de polarización en el volumen. Y nuevamente, si conozco el vector de polarización y lo multiplico, hago el producto punto con la normal a la superficie, entonces voy a saber la densidad superficial de polarización en el medio. Entonces, esencialmente era como a partir del vector polarización P en todo el espacio, entonces voy a poder saber entonces qué es lo que pasa en esa superficie y lo que pasa acá en el medio. ¿Sí? El problema, como les mencioné el otro día, es que todavía no hemos visto una forma concreta de cómo es que nosotros calcular este vector polarización. O sea, todo, está todo bonito y bien hasta ahora, pero necesito saber cómo calculo ese vector P. Entonces, eso para allá apunta entonces la clase de hoy día. ¿Sí? Entonces, para eso uno hace lo siguiente, es como una especie de pequeña manipulación. Veamos, vamos avanzando. Entonces, para eso es que uno define lo que se llama la densidad de flujo eléctrico, que nunca, yo nunca la llamo así, en realidad, simplemente, o desplazamiento eléctrico, el vector desplazamiento. Entonces lo que vamos a definir hoy día va a ser como una cuestión clave para que nos va a ayudar a entender mejor el tema de la polarización. Entonces, sabemos por nosotros por ley de Gauss que la divergencia del campo eléctrico se escribe como ρ partido por epsilon cero, ¿cierto? Eso es lo que vimos del teorema de Gauss. Pero el punto es que ahora tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Porque cuando nosotros hablamos de densidad, entonces la densidad ahora la voy a separar en dos términos. Entonces voy a escribir la divergencia del campo eléctrico, la voy a escribir como 1 partido por epsilon cero, pero ahora la densidad va a ser la densidad de carga libre, o sea, la densidad que uno pensaba antes de considerar polarización, más una densidad de polarización. ¿Sí? Voy a separar en que existen ahora entonces estas como dos contribuciones. El ρ que había antes, el ρ era un ρ total, que consistía entonces en la densidad de carga libre, realmente los electrones libres en el sistema, más esta densidad de polarización, que viene de esta cosa de considerar la materia como esta colección de dipolos microscópicos. ¿Sí? Entonces, ahora sí que puedo hacer lo siguiente. Digo, esto me va a quedar entonces que es ρ libre partido por epsilon cero, ¿cierto? Eh, menos, espérame, tengo un error aquí, parece, ¿no? No, está bien. Ah, ya. Pero yo sé entonces por la clase pasada, ¿cierto?, cómo se relaciona la densidad de polarización con la divergencia del campo, con la divergencia, ¿cierto?, del vector polarización. Así que puedo escribir que esto es menos la divergencia de mi vector polarización, ¿cierto? Justamente por lo que vimos en la clase pasada. Y por lo tanto, entonces, ahora puedo escribir que
agrupo las divergencias, me va a quedar la divergencia de epsilon 0 por campo eléctrico más mi vector polarización tiene que ser igual a la densidad de carga libre, ¿cierto? Esto es partido por epsilon 0, ¿cierto? Entonces, aquí viene una cuestión clave, ¿sí? Entonces, esto solo hice uso de esta expresión que estaba acá, ¿sí? Solo hice uso de esta expresión que estaba acá, que la densidad de carga de polarización es menos la divergencia de P, ¿sí? Así que si hago uso de eso, entonces llegué a esta expresión que estaba acá, y ahora, entonces, como definimos, entonces, definiendo el desplazamiento de, se define entonces como entonces lo defino de esa forma, tal que fíjense que todo esto lo definí como mi vector desplazamiento, ¿cierto? Entonces ahora nos queda que la divergencia de mi vector desplazamiento es la densidad de carga libre. ¿Sí? Entonces, ahora, obviamente, ahora, y después déjenme terminar esta parte y ahí les comento. Entonces, ojo, ¿en qué unidades se mide esta cuestión? Por si acaso, esto se mide en las unidades de son Coulomb partido por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, obviamente, fíjense que esto es casi igual ahora a o sea, esto es esencialmente una ley de Gauss generalizada, que nos dice entonces la divergencia de este vector desplazamiento está asociada directamente con la densidad de carga libre. ¿Sí? Entonces, obviamente, en su forma integral, ahora nos queda que si integro esa cuestión me queda la divergencia de D y la integro en el volumen, ¿cierto? Entonces me va a quedar que es la densidad de carga libre en el volumen y por lo tanto, entonces voy a llegar a que la integral de D punto ds es igual a la carga libre sobre el sistema, la carga Q, ¿cierto? La carga como de toda la vida. ¿Sí? Que haya quedado abierto. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Entonces, fíjense que ahora lo único, la cuestión clave como que en toda esta como diapositiva fue que separamos ahora, a partir de nuestra ley de Gauss, lo único que hicimos fue separar entonces la densidad de carga como la contribución de la carga libre más la carga de polarización. ¿Sí? Porque ahora sabemos que puede existir esta famosa carga de polarización y que el campo eléctrico es resultado. Porque eso es lo que nos dice también esto. Nos dice, esta ecuación de acá arriba nos dice, el campo eléctrico es el resultado de la contribución de la carga libre y además de la carga de polarización. Recuerden que cuando hicimos el monito acá en la clase pasada, dijimos que cuando yo tengo un campo eléctrico, me perdí en el mono, cuando yo tengo un campo eléctrico E, entonces externo, entonces tengo además un campo eléctrico inducido que se opone al campo eléctrico externo, ¿cierto? Yo entonces, este es esencialmente el campo eléctrico debido a la carga de polarización y este sería un campo eléctrico debido a las cargas como reales, ¿sí? Las cargas libres, ¿sí? Más que reales, las cargas libres, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice esto ahora, simplemente entonces haciendo esta separación es que reescribimos nuestra ley de Gauss. Ahora cuando uno incorpora el efecto de la polarización, la reescribimos ahora de esta forma que está acá. ¿Sí? Entonces, pero ojo, todavía no tengo cómo conectar esto con nuestro vector de polarización, de cómo se calcula el vector de polarización. Entonces,
Entonces, como ya les he mencionado, tenemos que conocer la relación entre el potencial y el campo eléctrico. Entonces, esta relación será una función del tipo de material del que estemos considerando. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, consideraremos ¿qué cosa? Consideraremos materiales que son, por un lado, lineales, ¿eso qué quiere decir? Materiales lineales quiere decir entonces que el módulo del campo eléctrico es proporcional al módulo del potencial eléctrico, o sea, del potencial eléctrico, del vector polarización, ¿sí? Entonces, que los módulos, uno es proporcional al otro, y la alfa le puse por ponerlo para que se entienda matemáticamente, es una constante de proporcionalidad. Entonces, los módulos, si son los módulos son proporcionales, eso quiere decir que son materiales lineales. Esto podría no ser así, por supuesto, y yo podría decir a lo mejor que el módulo del vector polarización es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? O al cubo del campo eléctrico, o alguna potencia cualquiera. Cuando son lineales, quiere decir entonces que la relación es lineal entre los módulos, ¿sí? Existe otra entonces propiedad que se llaman que sean homogéneos. Vamos a considerar solamente materiales homogéneos. ¿Qué quiere decir que los materiales sean homogéneos? Entonces que esa constante que yo definí recién, en verdad es efectivamente una constante. O sea, que esa constante no cambia punto a punto, porque podría ser en principio un alfa de R, o sea, que dependa de la posición. Si es homogéneo, quiere decir que esa constante es la misma en todos los puntos del espacio, ¿sí? O sea, que da lo mismo si yo esté mirando este punto de acá, o este punto de acá, o el de abajo, o el de arriba, siempre se cumple la misma relación, que no hay diferencia entre dos puntos en un volumen dado. Y por último, que sean isótropos. ¿Qué quiere decir? Que el vector polarización es proporcional efectivamente a el campo eléctrico. Eso quiere decir que la constante de proporcionalidad además es la misma en las tres direcciones, ¿sí? Como que es isotropía y homogeneidad no es lo mismo. Homogeneidad tiene que ver con que los puntos son equivalentes, y isotropía tiene que ver con que las direcciones sean equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, un campo de trigo es homogéneo, porque sin importar dónde yo esté mirando, siempre hay como la misma cantidad de ramas de trigo, ¿cierto? Pero no es isótropo en el sentido porque hay una dirección privilegiada, ¿cierto? Están todas, desde el suelo salen las ramas para arriba, ¿cierto? No es lo mismo que si yo mire en esta dirección que se mire la transversal, ¿cierto? Entonces, ese es un modelo, un caso clásico donde el sistema es homogéneo, pero no es isótropo, ¿sí? Entonces, en la vida real, obviamente, alguna de estas tres, o las tres propiedades que vamos a suponer que existen, no puede que no se cumplan. Por ejemplo, en los cristales, eh, no tengo que el vector polarización no es necesariamente paralelo
al campo eléctrico, esto no se cumple en el caso de los cristales. En los cristales tengo así como debido a la estructura cristalina del material, tengo que el campo eléctrico puede ir apuntando, por ejemplo, para allá y el vector polarización puede ir para acá. ¿Sí? No tiene la misma dirección. En cambio, aquí estoy diciendo, debido a estas tres propiedades, en particular esta última, lo que me dice que esta es la clave, me dice, el campo eléctrico tiene exactamente la misma dirección y el mismo sentido que, que el vector polarización. Si el campo eléctrico va para allá, el vector polarización también va para allá. ¿Sí? Puede ser más grande o más chico dependiendo de esta constante. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero son proporcionales. O sea, eso me dice, mientras más grande el campo eléctrico, más grande va a ser P, mientras más chico el P, y además siempre van en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Eso, como digo, no siempre eso es cierto, pero para el caso de la teoría que vamos a desarrollar ahora, que sirve para un montón. O sea, pero de todas formas, hay un montón de materiales de naturaleza que cumplen con estas tres cosas. ¿Sí? Entonces, esto a veces se llama que son los materiales lineales, homogéneos, perdón, lineales, homogéneos e isótropos, ¿sí? Como LHI tiene que ver con esas tres propiedades como que vamos a suponer de que siempre se cumplen, ¿sí? Entonces, así, con estas suposiciones, el vector polarización típicamente se describe a partir de estas cosas. Aquí vamos a definir unas nuevas constantes que me van a servir para caracterizar un material. Entonces voy a definir esta letra chi, epsilon 0, por E. Fíjense que dado que son proporcionales, entonces voy a poder escribir, voy a hacer uso de esta notación. Voy a escribir ahora mi vector polarización de esta forma, donde esto va a ser el alfa que yo había ocupado acá arribita. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ahora mi vector desplazamiento, que recuerden lo había definido como epsilon 0 por E más P, lo puedo escribir como epsilon 0 por E más esta, voy a decir ahora qué nombre tiene, esa constante igual, por E, ¿cierto? Eso lo reescribo ahora, si factorizo, me va a quedar chi más 1 por epsilon 0 por E, y por lo tanto, espérenme, denme un segundo, que quiero simplificar un poco la notación acá. Ya, entonces esto es lo que se llama ya, entonces definí estas nuevas constantes. Fíjense que ahora recapitulando, vamos a suponer de que las propiedades que en las que vamos a trabajar van a ser estas tres, ¿cierto? Para los materiales con estas tres propiedades. Y entonces, con esas propiedades, podemos ahora, a partir de eso, vamos a suponer de que el potencial eléctrico, sigo diciendo potencial eléctrico, que el vector polarización se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Como que por conveniencia, lo digo que esta constante que había llamado alfa, prefiero redefinirla ahora como en este formato que está así, ¿cierto? De manera que las relaciones entre el vector desplazamiento y el vector polarización están dadas por esta expresión que está acá, por esta expresión que está casi ahora factorizo, y finalmente la que uno termina ocupando es esto que está acá. ¿Sí? Entonces digo, si el vector polarización entonces es
o cumple con las propiedades de que el material es lineal, homogéneo, isótropo, y en particular entonces lo escribo de esta forma, entonces eso es equivalente a decir que el vector desplazamiento se relacione con el campo eléctrico mediante esta relación que está acá. O sea, también si es que el vector polarización es proporcional al campo eléctrico, el vector desplazamiento también es proporcional al campo eléctrico, donde se conectan por esta constante proporcionalidad que es la permitividad del medio, y esta es dado por esta relación que está acá, ¿sí? Entonces ahora uno dice, veamos ahora cómo se comportan esas distintas cantidades para distintos medios. Pues entonces vamos a hacer una pequeña tablita, que no es tan extensa, por supuesto, porque no tiene mucho sentido hacer algo tan grande, pero para que vayamos discutiendo un poco qué quiere decir esta cuestión. Entonces, por un lado voy a graficar el material y por el otro lado este epsilon 0, pero este epsilon dividido en epsilon 0. Entonces, en particular, si yo estoy considerando el vacío, entonces obviamente en este caso el medio no es polarizable porque no hay nada esencialmente que polarizar, y por lo tanto el epsilon es exactamente igual a epsilon 0, ¿cierto? Y por lo tanto en ese caso el vector desplazamiento es igual al campo eléctrico y ¿qué más? Y en este caso fíjense que fíjense lo siguiente. Si el epsilon es igual a epsilon 0, ¿cierto? Entonces, si el epsilon es igual a epsilon 0, entonces, fíjense que acá, aquí me queda epsilon 0, no hay nada que hacer, ¿cierto? Un segundo. Ah, no, nada, no he dicho nada. Ah, ya. Y otra cosa, otra de las cantidades que salen acá es que, de otra forma, así mismo, aquí, si reemplazo ahora estas cosas que están acá, esto lo reemplazo acá, entonces otra forma de escribir esto es decir que el vector potencial se escribe como epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico. Así que ahí tienen todas las relaciones entre campo eléctrico y estas son las claves, ¿ya? Esta y estas son las claves. Entonces, ahora sí, voy a seguir escribiendo y ahí voy a hacer el análisis completo. Aire seco, entonces 1.00054 benceno, no sé dónde saqué estos números, pero da lo mismo, ¿eh? Alcohol etílico. Ya. Ya, entonces estos serían entonces como, estas serían las que se llaman constantes dieléctricas. De algunas sustancias dieléctricas. De alguna sustancia. Entonces voy a escribir acá nuevamente las relaciones que habíamos escrito. El vector desplazamiento se escribe como epsilon por el campo eléctrico y el vector polarización se escribe como epsilon menos epsilon 0 por el vector campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que nos dice esto. Para el caso del vacío, si la permitividad del medio es exactamente la permitividad del vacío, o sea, 1, entonces me dice que esto epsilon menos epsilon 0 es 0 y por lo tanto, obviamente, el vector polarización es 0. El vacío no se puede polarizar. ¿Qué me dice, por ejemplo, si es aire seco? ¿Sí? No sé bien aquí cuál es la definición de aire seco, o sea, con cuánto me da, a qué se refiere con aire seco exactamente. Digamos que es aire simplemente, ¿ya? Entonces, fíjense que es muy poquito por encima del 1. O sea, cuando yo haga esta diferencia, epsilon menos epsilon 0, esto va a ser muy chiquitito para el caso del epsilon
del aire seco, pero aún así me dice que el aire en principio se puede polarizar. Pero ¿qué pasa a medida que voy recorriendo otro tipo de materiales? Fíjense, el benceno, el vidrio, dependiendo de la configuración y cómo del proceso de fabricación del vidrio, puede llegar hasta un valor 10. ¿Sí? Es 10 veces epsilon 0, así que fíjense que el valor que me da acá va a ser bastante grande comparado con estos otros casos anteriores. Incluso el agua pura, que uno sabe que el agua se puede polarizar efectivamente, la diferencia es muy, pero muy grande, ¿sí? 80 veces el valor que tiene el vacío, ¿sí? Eso quiere decir que este valor de la constante epsilon me indica qué tanto se puede polarizar el medio, qué tan buen medio para polarizar es, ¿sí? Mientras más grande es, más fácil me es polarizar el medio y por lo tanto este vector de polarización va a ser más grande y por lo tanto las densidades de polarización en principio comparados con otro medio y las densidades de polarización volumétrica y superficial van a ser cada vez más importantes, ¿sí? Entonces, insisto, estas relaciones son claves porque me dicen, para materiales lineales, homogéneos e isótropos, entonces el campo eléctrico es proporcional tanto al vector desplazamiento como al vector polarización. O sea, si tengo un vector campo eléctrico que va para allá, mi vector polarización va para allá, y, perdón, de nuevo, mi campo eléctrico va para allá, mi vector desplazamiento va para allá, y mi vector polarización también para allá. ¿Sí? Uno con otro da lo mismo, ¿sí? O sea, porque son peras y manzanas. Lo importante es que apuntan para donde mismo, ¿sí? Porque es como que yo compare, no sé, velocidad y momentum. Son dos vectores distintos. Lo importante es que apuntan para el mismo lado, ¿sí? En general, solo si se cumplen estas suposiciones que dijimos que son, hay caletas de materiales que lo cumplen, ¿sí? No todos, pero caletas, ¿sí? Entonces, para como terminar la explicación y darle vuelta a todo esto, entonces uno que dice es que el campo eléctrico es el campo eléctrico total. Como ya mencionamos, se debe a fuentes externas, a cargas libres y a cargas de polarización. ¿Sí? Entonces, recordemos que déjame ver esto un poco porque si no, qué rara la frase que voy a poner ahora. Ya, entonces, el vector de desplazamiento ya sabemos que la relación es dr es epsilon 0 por... Esa es la relación general, ¿cierto? Así es como nosotros, nuestra definición de vector de desplazamiento es esta. Esto es nuestra definición de desplazamiento siempre. Para el caso de vectores de materiales lineales homogéneos isótropos, entonces se tiene eso que está acá arribita, ¿sí? Pero la definición general es esta que está acá. Entonces, a partir de esto, uno, ¿qué puede decir? Voy a moverlo un poquito y voy a escribir esto que está acá. El vector campo eléctrico dr es ¿cierto? Entonces, puedo pensar lo siguiente, que dado esta expresión que está acá, para algunos efectos es como válido considerar lo siguiente, de que este término va a ser el equivalente a campo eléctrico
debido a cargas libres. Y que este término es el campo eléctrico debido a cargas de polarización. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Porque aquí tengo los dos términos, po. Un término acá y un término acá, ¿cierto? Entonces el primero lo puedo considerar que corresponde efectivamente, está asociado a las cargas libres en el sistema, y este término con el signo menos incluido, lo puedo considerar como que corresponde al campo eléctrico debido a las cargas de polarización. ¿Sí? O sea, si el potencial va para allá, entonces puedo decir, hay un campo inducido, que es el que les mencionaba el otro día, ¿cierto? El campo inducido, entonces, que va en el otro sentido, por eso ese signo menos, y que va para el otro lado. Entonces, que es como recopilando el monito que le había hecho por acá, ¿cierto? Tengo un campo inducido para allá, quiere decir que el vector polarización va así. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Sí o no? ¿Hay preguntas o no? ¿No? ¿No hay preguntas? Qué bueno. Ya, entonces, hoy día voy a terminar con esta última cosa que son las condiciones de borde en materiales eléctricos, y nos vamos a lanzar a calcular algunas cosas, ¿ya? Pero la próxima clase. Dieléctricos, ¿ya? Entonces, para eso consideremos el siguiente mono. Voy a tener que hacer dos monos para hacer esto. El siguiente. ¿Ya? Ya, y consideremos entonces lo siguiente. Consideremos que, pensemos en que en la línea azul está distinguiendo la interfase entre un material con permitividad epsilon 1 y una permitividad con epsilon 2. Sí, son dos materiales distintos. Supongamos entonces que este es aire, no sé, por decirle que este es aire y que este es agua, por así decirlo, ¿ya? Agua. Dos materiales cualquiera, con dos permitividades distintas. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer entonces es conectar y ver qué es lo que pasa con los vectores campo eléctrico y desplazamiento cuando me muevo entre un medio y el otro. ¿Sí? Si estoy parado acá y sé, por ejemplo, que el campo eléctrico es E1 acá y es E2 acá, entonces, ¿cómo se comporta aquí justo en la interfase entre esos dos medios? ¿Sí? Entonces, para eso supongamos lo siguiente. Entonces, para eso, voy a agarrar esta curva que puse acá con negro, ¿cierto? Y voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo es que... ya, entonces, a partir de eso, entonces digo, nosotros sabemos que el campo eléctrico, esto es cero. Que esta integral de línea, el camino cerrado, lo voy a escribir acá, así como es más en palabras.
Eso es una propiedad que sale de que el rotor, si el rotor del campo eléctrico es cero, es una propiedad del cálculo. Si el rotor de un campo vectorial es cero, entonces esta integral de camino es cero, ¿sí? Sale esencialmente del teorema Stokes, ¿sí? Así que sale directamente de ahí, ¿ya? Entonces me voy a agarrar de esta propiedad del cálculo, ¿sí? Para hacer la siguiente deducción. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que tengo que la integral de camino sobre cualquier camino cerrado se hace cero. Y por eso, en particular, el camino cerrado que me voy a dar va a ser ese que está aquí. Y uno sabe que para hacer una integral de camino tiene que definirse un sentido en torno al cual va a calcular la integral, ¿cierto? Entonces, en particular, supongamos que este caminito que está acá tiene dimensiones, entonces, que las voy a escribir acá, va a tener dimensiones delta omega y algún delta h. ¿Sí? Como que un ancho y una altura dada. ¿Sí? Entonces, además voy a suponer que, como estoy tratando de escribir lo que pasa entre dos medios cualquiera, voy a suponer de que el campo eléctrico tiene ciertas, ¿cómo se llama? Componentes, ¿por cierto? En particular, voy a suponer de que la componente por este lado va a ser esa y esa, y voy a suponer entonces que, entonces voy a decir, esa va a ser la componente tangencial en el medio 1 y esa va a ser la componente tangencial en el medio 2. ¿Sí? Entonces, con todo eso, ¿cuánto vale esa integral de camino sobre del campo eléctrico sobre ese camino, ¿cierto? Entonces, si hago eso, entonces voy a tener que, ¿cuánto sería esta integral de camino? Fíjense que siempre voy a tener que hacer el producto punto entre el campo eléctrico y el vectorcito este que me describe en un sentido y en el otro, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si hago eso, entonces claramente lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Va a ser, por un lado, el camino es este que está acá, ¿cierto? Pero voy a tener el campo eléctrico apuntando hacia la derecha. Entonces me va a quedar E1 por T, la componente T, según para el medio 1, ¿cierto? Por la extensión del camino entre acá y acá. Y ojo, estoy considerando además que el ancho de esto, además, estoy bien cerquita de la interfaz. Esto no es una trayectoria cualquiera, así como que cualquiera. Es realmente está muy pegadito por arriba y muy pegadito por abajo. ¿Sí? Esa es la gracia, que está la distancia entre estas dos cosas son muy cercanas una con otra. ¿Sí? Entonces, debido a eso, esta integral de camino se vuelve que por un lado es con el positivo y por el otro lado, claramente, si el campo eléctrico entonces lo supongo que va es genérico por un lado y por el otro, entonces va a ser menos E2T por delta omega igual a cero. Y por lo tanto, como yo no he dicho nada, el delta omega es delta omega, entonces es simplemente este término se va con ese término y lo que encontramos es que la componente eléctrica del campo eléctrico de un medio tiene que ser igual a la componente del campo eléctrico por el otro medio. ¿Sí? Esas son las únicas dos componentes que van a terminar contribuyendo. ¿Sí? Fíjense que a lo largo de esta otra dirección, claramente la contribución cuando yo hago el camino, recuerden, esta integral cerrada tengo que hacer este tramo, más este tramo, más este tramo, más este tramo, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto? Pero claramente las contribuciones a lo largo de este tramo y de este tramo en la integral de línea van a ser cero, por supuesto, ¿cierto? De ese pedacito se va a anular con ese pedacito porque en un lado voy para allá, en el otro voy para el otro lado y lo mismo en ese sentido para acá y en el otro voy para el otro lado, ¿cierto? Entonces la integral de línea se van a hacer cero las contribuciones de esos lados que están aquí, ¿cierto? Las únicas que van a sobrevivir van a ser esa y esa que va para allá, ¿sí? Pero con signo cambiado.
¿sí? Por lo tanto, de ahí es donde concluye entonces que las componentes tangenciales del campo eléctrico se deben mantener. Eso que quiere decir que independiente que pase de un medio al otro, si el campo eléctrico vale, por ejemplo, 20, entonces va a valer 20 acá y 20 acá. Es la componente tangencial, ¿sí? O sea, las componentes tangenciales son continuas. Hay continuidad en la componente tangencial, ¿sí? Por otro lado, usando que el vector de desplazamiento vale justamente epsilon por el campo eléctrico, entonces concluyo directamente entonces ahí que d1t partido por d2t es igual a epsilon 1 partido en epsilon 2. O sea, ¿qué me dice esto? Que las componentes del campo eléctrico son continuas en la componente tangencial, pero las componentes del vector de desplazamiento son discontinuas. Ojo que epsilon 1 y epsilon 2 en general son distintas, así que puede que esta relación sea un medio, por ejemplo, por decir algo. Si esto es un medio, eso quiere decir que la una va a ser el doble que la otra, ¿sí? Hay discontinuidad en las componentes tangenciales del vector desplazamiento, ¿sí? No así en la del vector campo eléctrico. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa con, o sea, mediante este teorema encontramos qué es lo que hacen las componentes tangenciales del vector campo eléctrico y del vector desplazamiento al pasar de un medio al otro. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para estudiar las componentes normales a esta interfaz? Bueno, entonces, obviamente, si en un caso ocupáramos el teorema de Stokes, el otro hay que ocupar el teorema de Gauss, ¿cierto? Entonces, para eso, entonces la pregunta ahora sería, ¿qué pasa con las componentes normales? Entonces, ¿qué pasa con las componentes normales? Es mono, es más o menos parecido, entonces puede ser un mono así. Pero ahora, como quiero ocupar el teorema de Gauss, entonces tengo que hacer una superficie, ¿cierto? ¿Qué superficie es la que voy a ocupar? Voy a ocupar la siguiente superficie. ¿Ya? Sí. Entonces, esa es la superficie que voy a ocupar. Entonces voy a decir ahora, voy a ocupar qué teorema. Espérenme, voy a cambiar de página, lo tengo aquí en este otro lado para no condorearme. Entonces, nuevamente voy a decir, aquí tengo el medio 1, aquí tengo el medio 2, y por lo tanto, voy a decir, ¿qué cosa? Del teorema de Gauss, voy a tener que la integral de superficie de d.ds, ¿qué cosa es? Es la carga que está contenida, o la carga libre, le voy a hacer enfatizar, es la carga libre que está contenida en la superficie. ¿En qué superficie? En esta que está acá, ¿cierto? En esa superficie que está acá, la que está contenida por ese tramo de superficie, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo hago esta integral de superficie? Lo que necesito son las componentes normales. Entonces, para eso es que voy a suponer de que por un lado tengo un vector para allá, que va a ser mi componente normal de 1n, y por el otro lado tengo la componente normal de 2n. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser ocupar este teorema para relacionar cómo se comportan las componentes normales de los vectores de desplazamiento. ¿Cómo calculo esta integral de superficie? Fíjense que la integral de superficie tengo, esta es la superficie en cuestión, ¿cierto? La que está justo a través de la interfase. Entonces, ¿cuánto vale? Voy a tener una contribución, por un lado, esta línea de campo la atraviesa, y, o sea, como que viene de aquí hacia allá, ¿cierto? Ese sería mi normal por un lado, y por el otro lado, la normal va en ese otro sentido. Por lo tanto, la integral de superficie me va a quedar que es de 1n por un delta s, ¿cierto? Que si llamo delta s a ese pedacito que está acá, menos el de 2n
por delta S, porque en ese caso la normal, el campo eléctrico va para allá, pero la normal de esa superficie por este lado va en ese otro sentido. Y esto, ¿cuánto es la carga entonces que está contenida por ese elemento de superficie? La carga la puedo asociar siempre como alguna densidad de carga, ¿cierto? Densidad de carga ahora libre por delta S. Así que como el delta S es realmente cualquier cosa, entonces se va delta S, delta S, delta S, y llego a que de 1n menos de 2n es justamente sigma sub L. Encontramos entonces cómo se conectan las componentes de mi vector desplazamiento en una superficie que están separadas por, o sea, cuyas permitividades son epsilon 1 y epsilon 2. ¿Sí? Asimismo, entonces, asimismo, entonces tengo que, entre la relación entre campo eléctrico y vector desplazamiento, entonces lo que voy a tener va a ser epsilon 1 por el campo eléctrico 1n menos epsilon 2 por el campo eléctrico E2n, ¿cierto? Es igual a sigma n. Así que encontré cómo se comportan las componentes normales ahora del campo eléctrico y del vector desplazamiento cuando me muevo entre un medio y el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Eso. Entonces fíjense que si yo a priori sé que no hay carga libre en una superficie, entonces esta cosa va a ser cero y las componentes podrían ser iguales las de el vector desplazamiento, ¿sí? Pero en cualquier caso, las del vector normal del campo eléctrico nunca se van a hacer cero. O sea, sería raro que se hicieran, o sea, iguales, perdón, porque si esto es cero, igual voy a tener epsilon 1, E1n igual a E2, E2n, ¿cierto? Entonces, así es como se relacionan las componentes normales por un lado y las componentes tangenciales por el otro. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, no? ¿Quedó claro esto? La próxima clase, no sé si le voy a pedir a Miguel que haga ejercicios de esto, que lo apliquen, como que entre que lo aprendan y lo apliquen al mismo tiempo, porque ya tienen como que todas las expresiones necesarias para resolver estos problemas. Pero es ahora aplicar estas cosas en distintas situaciones. Por ejemplo, quizás le pida a Miguel que lo resuelva, que es un problema bastante sencillo, eh, que es el siguiente. Entonces, como para un ejemplo de aplicación de eso. Nosotros ya resolvimos hace una cachada de clase atrás el famoso capacitor de placas paralelas, ¿cierto? Tengo conductor, conductor y tenía un medio entre medio, ¿cierto? Entonces, yo podría preguntarles ahora, o sea, podríamos resolver así, lo primero que podríamos resolver va a ser lo siguiente. No sé, por ejemplo, tengo ese medio acá. Algo bien sencillo, nosotros habíamos hecho cuando esto, no olvidamos esto de que eran realmente un medio polarizable, pero ahora, ¿qué pasa si yo les digo que todo este medio completo tiene un epsilon 1? Un epsilon cualquiera, un epsilon distinto de cero. Le voy a poner epsilon solamente. ¿Sí? Y que, por ejemplo, que esta placa está a un positivo y esta a un menos sigma. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Cuál es el vector desplazamiento? ¿Y cuál es el vector polarización en ese caso? Entonces, eso podría ser un ejemplo así como que súper, súper sencillo, donde que aún sin aplicar este tema de las condiciones de borde, lo pueden resolver ustedes ahora. Con todo esto lo que nosotros ya vimos, que es esencialmente ocupar el teorema de Gauss, ¿cierto? Ocupar el teorema de Gauss, encontrar el vector desplazamiento y a partir del vector desplazamiento encontrar el campo eléctrico y a partir del campo eléctrico, entonces, encuentran el vector polarización. Eso sería un camino como que a seguir. Y si encuentran el vector polarización, entonces podrían encontrar ahora, a partir del vector polarización, así como que el camino a seguir, entonces, lo voy a poner. Entonces, si quieren, tarea para la casa. Con este sistema, nosotros recuerden, lo que habíamos hecho era suponer de que aquí había vacío, esencialmente, ¿cierto? Y encontramos cuánto valía el vector campo eléctrico que dijimos, va siempre de las cargas positivas a las negativas. Si quieren, nos cambiamos de signo aquí, ya, pongámoslo al revés, da lo mismo esto, ¿ya? Del menos al más va a ir, soy Gil, escribí lo mismo.
de el más. Entonces, el vector nosotros encontramos que teníamos un vector campo eléctrico que iba para arriba, ¿cierto? Y encontramos entonces cuánto valía ese campo eléctrico con teorema de Gauss, por integración directa, lo hicieron en la ayudantía, etc. Pero eso fue solamente suponiendo de que aquí había vacío. Ahora, ¿qué pasa si es que en vez de vacío ustedes tienen aire? Que el cual ustedes conocen el epsilon partido en epsilon cero. O sea, conocen que la permitividad, conocen el epsilon de el aire. Entonces, ¿cómo cambia eso? ¿Cómo cambia ahora el valor del campo eléctrico? Ahora que ustedes saben que si es aire, hay que incorporar de que el medio se polariza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tienen que hacerlo? Esto como que les doy como el tip, esto va a ser tarea para casa realmente, así como optativa. Encuentren el vector desplazamiento, a partir del vector desplazamiento encuentren el vector campo eléctrico, a partir del campo eléctrico encuentren el vector polarización, y a partir del vector polarización encuentren el sigma P y el rho sub P. Eso como es el tipo de problemas como estándar que uno puede resolver con todo esto que desarrollamos en las últimas dos clases. Entonces uno dice, ¿cómo parto acá? ¿Cómo encuentro el vector de desplazamiento? Uno dice, pero eso nosotros, el profe ya vio la ecuación que me determina cómo encontrar el vector de desplazamiento. Esta es la ecuación clave, que me dice el teorema de Gauss, pero el teorema de Gauss generalizado, que me dice, cuando usted tiene una carga libre, esto, fíjense que este sigma y menos sigma que son realmente, aquí yo no le pongo, uno no le pone, pero son realmente las densidades de carga libre de estos planos que son así, porque recuerden que estos como que representan planos, ¿por cierto? Son planos, efectivamente. Entonces, conocen eso, entonces ocupando ahora el teorema de Gauss, o sea, lo que tienen que hacer es ocupar el mismo procedimiento que ocuparon para encontrar el campo eléctrico usando el teorema de Gauss, ocupan ahora con esta expresión ligeramente modificada, pero para el vector desplazamiento. Entonces, si conocen el vector desplazamiento, entonces ahora ustedes saben que, ya lo vimos, que el vector de desplazamiento, ¿cómo se conecta con el campo eléctrico? Así, pues, ¿cierto? Vamos a suponer siempre que los medios son lineales, homogéneos, isótropos. Así que si ustedes conocen D, conocen E. Si ustedes conocen E y D, entonces también conocen esta otra cosa, ¿cierto? El vector polarización, ¿cómo se escribe? Se escribe como epsilon menos epsilon cero por el vector campo eléctrico. Así que si conocen P, perdón, si conocen D por el teorema de Gauss, conocen E, si conocen E, conocen P. Así que tienen eso, eso y eso. ¿Y qué pasa con la densidad de carga de polarización? Nosotros ya sabemos y vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que esto simplemente se calcula como Pn, ¿cierto? Y esto se calcula como menos la divergencia del vector polarización. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la componente normal del vector polarización en la superficie que yo estoy estudiando. Por ejemplo, ¿cuál es la superficie? Yo quiero calcular cuál es la carga de polarización en esa superficie o en esa superficie. Así, al ojo, si es que más o menos entienden con las manos qué es lo que está pasando. Si esta carga, si este plano tiene efectivamente carga positiva, porque es sigma, ¿cuál sería la carga de polarización acá en este sistema, en este medio? Fíjense que si es que este tiene un epsilon, quiere decir que el medio se puede polarizar. ¿Cuál sería el signo de las cargas de polarización que se juntarían aquí al medio? Voy a hacer el mono de otra forma, así que se entiende mejor. Ya tengo esos dos planos, ¿cierto? Este dijimos tiene carga sigma y este tiene carga menos sigma. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Eso, recuerden, como el medio es polarizable y tiene una densidad, o sea, una permitividad epsilon, entonces, como es epsilon, esto que está acá, entonces quiere decir que acá yo voy a poder calcular una densidad volumétrica de polarización y acá voy a poder calcular unas densidades de polarización en cada una de esas superficies. ¿Qué signo dirían ustedes tienen si esta carga, la carga real de este plano es positiva? ¿Cuál sería la carga de polarización de acá? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Si la real es positiva. ¿Qué carga tiene, chiquillo? Así como por física 1, así como positivo. ¿Cuál se atrae con cuál?
Positiva se atrae con ¿cuál? Ya, pues, chiquillos. Por favor. Digo, profe. Negativo, ¿cierto? Creo que dijo negativo, no lo escuché bien. Eso quiere decir que aquí son puras negativas. Por otro lado, aquí, por el mismo argumento, van a ser las cargas de polarización. Tienen que darles positivas. Acá, ¿qué pasa acá adentro? No sabemos. Eso, calculen. ¿Sí? Pero independiente. Díganme, ¿cuánto valen esas? Po? Porque yo les dije, es positiva. Efectivamente, el sigma P en esa superficie, recuerden, el sigma P se calcula para cada superficie en cuestión. Acá tengo esa superficie y tengo esa superficie en la superficie del medio, ¿sí? Estoy considerando en la superficie donde está el medio, así que la superficie va para allá, ¿cierto? Entonces, para allá va la normal, es saliendo del medio, ¿sí? Esa normal, eso es P.n, donde Sn es la normal que sale del medio, ¿cierto? Entonces, tengo una normal que va para allá acá y una normal que va para allá acá, ¿sí? Así que hagan ese ejercicio en su casa y calculen en ese orden las cosas, ¿sí? Así que les di más o menos todos los tips cómo calcularlo. El álgebra es súper fácil, chicos, así que es el teorema de Gauss. Y el teorema de Gauss, ustedes saben que para el caso de dos placas paralelas es trivial, pues sale de una patada, o sea, es muy fácil, así que les sirve también para practicar. Así que hagan ese cálculo y lo comparamos, si quieren, y me dicen cuánto les dio el jueves. De verdad deberían demorarse, no sé, para echarle una mirada media hora, no más de media hora en hacer esto. Ya les dije más o menos cómo se calculan. Teorema Gauss, calculan el D. Con estas relaciones calculan E y P, y después con estas que están acá, calculan las cargas de polarización superficiales y la volumétrica acá en el medio. ¿Sí? Otro ejemplo que uno puede hacer, que quizás este sí se lo pida a Miguel, es el siguiente. Es casi igual, pero tiene una vuelta de tuerca distinta, que es esto. ¿Qué pasa si tengo esta cuestión? Tengo ahora que este es sigma, este es menos sigma, pero en verdad, en vez de haber solo un medio, voy a poner algo aquí que sea así. Y donde ahora este tiene un epsilon 1 y este tiene un epsilon 2. ¿Sí? Y aquí está justamente, ¿cuál es la gracia de tener esto? Es que ahora van a tener que ocupar sí o sí estas relaciones que están acá. Eso y eso. ¿Qué pasa con las componentes tangenciales? ¿Qué pasa con las componentes normales? Así, para esto se ocupan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahora hay efectivamente dos medios dieléctricos, dos medios distintos. Entonces puedo calcular aquí un campo eléctrico 1, un vector de desplazamiento 1 y una polarización 1. Y lo mismo aquí en este medio 2. Bueno, les cambié el 1 con el 2, pero se entiende, ¿cierto? 2 y un P2. ¿Sí? Entonces pueden calcular esos tres vectores y también pueden calcular entonces las cargas de polarización acá, a lo mejor aquí son positivas, ya no me acuerdo cómo da aquí, y acá son las negativas, y acá son las positivas, y acá son las negativas, no sé, ¿ya? Pero en fin, uno puede calcular ejemplos como de este estilo. Ahora tienen todas las herramientas para resolverlo. Teorema Gauss, y además vimos cómo se comportan las condiciones de borde entre dieléctricos, ¿sí? Así que saben qué es lo que pasa uno con el otro, ¿sí? Eso, chiquillos. Ya, lo vamos a dejar hasta acá y continuamos el jueves. Bueno, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, Lin.